Gracias, Ramiro Marra. Ramiro. Gracias, chicos. Hasta luego, nos vemos. Bueno, arrancamos a partir de este momento la cornisa. Enseguida lo sumamos a Mariano Roa, obviamente a Luis Gasulla, Agustina Girón, Silvina Martínez. Están llegando Alejandro Rosichner, Luis Juez. Y enseguidita va a estar sentado en el mano a mano el ministro Federico Sturzenegger. Yo tengo no es una super teoría, pero se nota a la legua. La oposición trabaja para Milei. Lo mejor que tiene Milei, además de estar logrando, algunos se lo reconocen, otros no, con su política de ajuste, un descenso considerable de la inflación y la pobreza es la ayuda inestimable de la oposición, que cada tanto lo intenta esmerilar. ¿Por qué? Porque lo hace muy a la Bartola y con resultados inciertos. Te voy a hacer un breve, creo que oportuno repaso, atravesado por la muerte y los funerales de Jorge Bergoglio. Vos ya lo viste, operadores kirchneristas vendieron a algunos colegas la idea de que Milei había llegado tarde al último adiós de Francisco. La verdad, fueron desmentidos casi de inmediato, y nada menos que por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Se selló el féretro y el presidente argentino no llegó a ese último adiós. Nosotros estamos acá como muy apenados de que no lo haya hecho, no poder darle como presidente de Argentina, que era un papa argentino, llegar a ese momento tan importante. En realidad los funerales de Estado se realizan en el día de mañana, en la misa de las 5 de la mañana hora argentina, que son los funerales de Estado. En el día de hoy y previamente, en los últimos 3 días, la Basílica de San Pedro estaba abierta para que todos aquellos que quisieran ir pudiesen estar. En los funerales de Estado, del modo más institucional, son en el día de mañana. A ver, llegó para los funerales de Estado, pero esto no es en defensa de Milei. Digo, ¿solo eso tiene para tirarle la oposición? ¿Por qué letra de la oposición que después repiten? Bueno, poco antes Jorge Rial había recibido una información que seguramente quizá no terminó de chequear y la subió a su cuenta de ex. Puso en su cuenta, mostrámelo por favor, revisen bien la lista de la comitiva porque se sumaron las esposas de Manuel Adorni y Guillermo Francos. Y agregó, sí, con la tuya. ¿Lo tienen ese tuit, por favor? Ahí está, sí, con la tuya. Vía Candotti, allá vamos. Bueno, ahí está. Primero le respondió la esposa de Francos, María Sierra. Yo digo de manera muy educada e irónica. Puso en su tuit, Rial, soy la mujer de Francos, te cuento que estoy en Buenos Aires. Jamás se me habría ocurrido viajar a Roma a despedir al Papa Francisco. Por cierto, soy protestante. Y después lo hizo el propio Adorni. Escribió en su cuenta de ex, qué raro, no las vimos arriba del avión. Fin. A ver, yo acá quiero ser muy claro. Es muy saludable que nosotros, los periodistas, investiguemos de dónde salen y cómo se distribuyen los recursos. De hecho, está el ministro de Regulación y Transformación del Estado acá, y es una de las preguntas que vamos a hacer. A ver, ¿cómo se distribuyen los recursos? Si las regulaciones o las desregulaciones van a ayudar a tener más recursos. Y eso está bien que los periodistas investiguemos. De hecho, horas antes había generado, ¿cómo lo voy a definir? Un colorido debate sobre cuánto había gastado la comitiva oficial para viajar a Roma. Algo breve porque estábamos hablando, el viaje de Cristina a Roma, cuando ella viajó a Roma, me lo está contando acá, le pregunté a Robertito, 40 personas viajaron a Roma, las 2 veces que fue Cristina, se hospedaron en el hotel más caro de Roma, que se llama Edén, y comieron en, un restaurante que se llama Cipriani. O sea, de lo más ostentoso que pude haber visto alguna vez. Ahí está, cuando se empieza a comparar, la vara no da. Además, está bien que el gobierno se defienda. Yo creo que los gobiernos se tienen que defender. Macri no lo hizo y así le fue. Lo que no está bueno, es mi opinión, yo sé que no le importa a nadie, es mi opinión, es responder con adjetivos descalificativos ante cada error, ante cada mentira, o ante cada intento que tengan alguno de venderla cambiada, y tampoco está bueno meter a todos en una misma bolsa. Mandril, decime qué se siente, que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DN y La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol,
como doma este gobierno, por favor. Ya se sabe, ¿no? Hace muchos años alguien dijo: las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Por ejemplo, hechos. La despedida final al Papa Francisco fue multitudinaria y conmovedora para quienes estuvieron ahí, ¿eh? Los saludaron personas de todas las condiciones sociales y también los principales jefes de Estado. Dicen desde el lugar de Francisco: los descartados y los poderosos, todos juntos por única vez. Eso es cierto. A ver, también es verdad, es dato, que el principio de apertura hacia adentro de la iglesia que hizo Francisco no se debería menospreciar. Principio de apertura. Y el cambio de una mirada piadosa, comprensiva, por sobre otra mirada inquisidora hacia divorciados, gays, lesbianas, trans, es algo que se le va a reconocer siempre en todo el planeta. Le guste a algunos o no les guste. También su autoridad y desprecio por el oropel, esa es la palabra, por el oropel, y la exhibición impúdica de la riqueza. Se le reconoce. Y no fue un milagro, como dicen algunos, pero sí fue sorprendente y para bien ver a Donald Trump y Vladimir Zelensky conversar a solas, 10 minutos estuvieron, ¿no? Antes de asistir a los funerales de Francisco, después de su pelea a los gritos en el Salón Oval de la Casa Blanca, ¿se acuerdan? Ahí está, ¿no? Parece que Macron se quería sumar a la charla, ¿o no? Le dijo, bueno, y se fueron a sentar. 10 minutos, 15 minutos. Dicen que fue una conversación mucho más distendida que la otra, la de la Casa Blanca. Milagro no fue, muchachos, no exageremos, pero está muy bien. Y también fue sorprendente y para bien ver la última recorrida del Papa móvil por la Plaza San Pedro. Fue instrucciones que dio Francisco para inocular un poco de alegría y esperanza después de tanta tristeza y tanto llanto. Ahí está. Fue lindo ver en la plaza eso. Gente que estuvo ahí, yo tuve oportunidad de conversar con ellos. Lo vieron como algo lindo, ¿no? Esperanzador, con expectativa. Es que la dimensión espiritual y religiosa que tenía Francisco en el mundo es innegable. Pero también es innegable que Jorge Bergoglio en la Argentina jugaba a la política, y no a la política grande. A mi entender, yo lo digo porque lo dije siempre, a la política chica, la partidaria. De hecho, su última referencia pública a cuestiones del país fue hace 7 meses, con una fuerte, yo diría, un poco maniqueísta crítica al gobierno. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Ahí estaba Jorge Bergoglio dando un mensaje político a un país, a un gobierno. Todos somos pecadores imperfectos y Bergoglio también lo era. Yo lo digo para que aflojemos todo y tampoco seamos hipócritas. Y hablando de pecadores, ¿le habrán servido a Milei estas horas en Roma para terminar de comprender que así como muchos jefes de Estado lo admiran por su programa económico? Bueno, Sturzenegger también recibió de verdad muchos elogios en Washington. La semana pasada, según me dijeron economistas y colegas que estaban ahí. Esos mismos presidentes no terminan de asimilar por qué se ocupa en persona de cuestiones a veces irrelevantes con tanto enojo y tanta energía. Hay en el gobierno un incipiente debate sobre la cuestión. No es una interna, un debate interesante. De un lado, se encontraría el asesor Santiago Caputo. Parece que él piensa que Milei no tiene por qué cambiar. Que cambiar de manera forzada es como quitarle su esencia. Dice Caputo que a Milei lo votaron, entre otras cosas, por contestar una a una las mentiras o las opiniones que más le disgustan. Lo votaron por el contenido, no por las formas. Esos imbéciles de las formas, los abanderados de las formas, entonces, ¿sabes qué? Lo hubieran matado a Sarmiento. Si Sarmiento era un puteador serial. Decime qué dirían los abanderados de la forma. Che, tachen a Sarmiento de la historia argentina. ¿Sabes qué? Yo prefiero que siga esto de Sarmiento de la historia argentina. Vos tenés que mirar los resultados.
Es decir, las formas es una cosa propia de un mediocre que como no puede mirar el contenido porque no lo entiende o porque no se lo banca o porque no le conviene, entonces se ocupa de las formas. ¿Qué te molesta que tenga un tono elevado? Que sea apasionado. ¿Qué querés, que seamos todos iguales? Ah, o sea, en el fondo pensás como un comunista. Piensa Caputo, pero también piensa Milei, que por no defenderse cuando lo difamaban o insultaban, Macri y el PRO dejaron que lo peor del kirchnerismo se lo llevara por delante. Siempre ponen, como gran ejemplo, las 14 toneladas de piedra fuera del Congreso en diciembre de 2017, ¿te acordás? Y la patoteada acá, dentro del recinto, a la que Emilio Monzó resistió como pudo. Dicen, a partir de ese momento los quebraron. Así que nosotros vamos a responder todo el tiempo. Del otro lado se pararía, por ejemplo, Guillermo Francos. El jefe de gabinete sostiene que hay una diferencia muy evidente entre defender las posturas e insultar a las personas. Cree Franco, por lo que yo entiendo, me consta, que la repetición de las agresiones verbales podrían no tener costo ahora, mientras las expectativas económicas sean positivas, pero que podrían volverse en contra y muy fuerte en momentos de volatilidad como los que atravesó el gobierno hasta que se anunció la salida del cepo. ¡Acá tienen los trolls! ¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. No es un debate menor. No es un debate menor. De hecho, el mismo Franco, este martes, va a tener que responder, junto al ministro de Justicia, Mariano Cuno Libarona, a la primera interpelación que se va a celebrar en 30 años. Hoy Laura Serra escribió una nota en La Nación muy interesante. Y la interpelación es nada más y nada menos que sobre el caso Libra. Es cierto, como la interpelación está fogoneada por una oposición muy desprestigiada, durante los últimos 20 años gobernaron 16, rompieron todo. Es difícil que su objetivo sea llegar a la verdad. Bueno, de hecho, la expresidenta Cristina Kirchner está condenada, doble condena, en firme. Y el ex vicepresidente Amado Boudou, para citar dos casos, fue preso por chorearse la máquina de hacer dinero. No tiene ninguna autoridad moral. Sin embargo, Francos y Cunio van a tener que responder con solvencia 2 o 3 preguntas complicadas. A ver, las que todo el mundo sabe que tiene que responder. Una, ¿puede ser considerada solo publicidad tendenciosa la difusión de un proyecto para financiar empresas argentinas? Cuando ni bien el presidente subió la criptomoneda a su cuenta, Libra registró una suba espectacular para después desplomarse 4 horas después. Dicen que perdió el 90% de su valor. Segunda pregunta, ¿podría responder qué vínculo societario y comercial tiene Milei con Mauricio Novelli, Hayden Davis, Julián P. y Manuel Torres Godoy? Y una tercera pregunta, ¿algún funcionario cobró por introducir a Davis al círculo íntimo del presidente? El escándalo Libra tuvo un fuerte impacto en el triángulo de hierro del gobierno. Mejor. De hecho, ya no es tan fácil llegar a Milei. Mejor. Y mucho menos proponerle un proyecto que no sea una inversión genuina de una empresa reconocida en la Argentina y en el mundo. Mejor. Sobre cuestiones de ese tipo, el presidente no toma ninguna decisión sin antes consultar a sus ministros. Entiendo que a Sturzenegger, acá presente, y al ministro de Economía, Luis Caputo, también. Así fue como se diseñó el programa para ir al Fondo Monetario Internacional. Acá jugó también un rol muy importante, digamos, no solo el maravilloso ministro de Economía, que hoy ya está dejando una huella indeleble en la historia, que es Luis Toto Caputo. Cada tanto los elogias. A Sturzenegger, para que no se ponga celoso, le dice coloso. Se ríe. Bueno, a su regreso de Roma, el plan del gobierno es inundar a los medios y a las redes con buenas noticias sobre el plan económico. Pero el mejor negocio que puede hacer el gobierno, ¿saben cuál es? Es dejar que la oposición se siga equivocando y mirando al pasado. Rápidamente les cuento. Fíjense estos diputados nacionales que de nuevo, desesperados, como Francisco se murió, proponen enseguida, no vaya a ser que se apague el efecto de colgarse la sotana, un nuevo feriado, como si tuviera pocos Argentina, con la fecha de la muerte de Jorge Bergoglio. Ahí está.
es la propuesta de los diputados. O los que se apuran, ahí está, diputado, la iniciativa fue presentada por los diputados Carlos... Mamita, bueno. O los que se apuran a proponer el nombre de Bergoglio a una ciudad de La Matanza que ya existe. Mirá, Francisco en el corazón de La Matanza, un pueblo digno y agradecido. Ese no es el principal laburo de los legisladores. Fíjate lo que hace la oposición. El gobierno debería dejar que, por ejemplo, el PJ Nacional, de la mano de Cristina, publique larguísimos comunicados de repudio a la, escuchá, intromisión electoral, según ellos, de la última declaración de Cristalina Georgieva, cuando dijo, palabra más, palabra menos, que desearía que no se interrumpa la voluntad de cambio y el rumbo económico del gobierno. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October. And it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing. But I would urge Argentina, stay the course. Bueno, quien sí se debería preparar para el próximo embate del PJ es el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acá presente. Ahora le voy a empezar a preguntar, me voy a empezar a conversar con él. Quien le acaba de regalar en Washington, ¿lo vieron? A Georgieva, a Cristalina Georgieva, el pin de una motosierra como símbolo del ajuste. I need to get off protocol for a second, if you allow me. Okay, so we love off protocol. We work in the Minister of Deregulation and State Reform, and then our symbol is this pin, which is a chainsaw. Okay, so we wear proudly this chainsaw pin, which paid with our own money and not with government money, just I want to clarify. And as a big supporter of the Argentina program, I want to give as a gift to the MD Thank you. Chainsaw pin. Okay. It's not as big as the one I'll tell you, that I prefer the pin to the real thing. Thank you.